Un yoga, cualesquiera de todos ellos, no constituye en exclusiva una práctica especializada de cualquier escuela o corriente filosófica o meditativa. La gran escuela, la vida, es la que desde tiempos inmemoriales y en cualesquiera de las vestimentas de las que nuestra alma se ha revestido, nos ha ejercitado en el esfuerzo físico, en la búsqueda religiosa o en el ámbito del pensamiento. En todo acto objetivo o subjetivo de nuestra vida se oculta la práctica de un método de sendero, es decir, un yoga. En Occidente hemos interpretado que estas corrientes de luz que Oriente nos ha aproximado constituyen en sí mismas un método de realización sin reparar que tan solo son una especialización del método con el fin que recorremos el sendero de nuestra propia experiencia vital. Y esta especialización asumida por las diversas escuelas yógicas han fundamentado su actividad en dos aspectos. Primero, la práctica de un yoga afín a la demanda interna de sus practicantes en base a sus planteamientos religiosos, filosóficos o espirituales. Segundo, la aparición de multitud de yogas especializados, queriendo asumir un carácter propio, pero sin dejar de ser variantes de las cuatro corrientes principales que han sido reveladas hasta el momento, es decir, los senderos de experimentación física, emocional y mental. No debemos olvidar que la palabra yoga es de origen hindú y que perfectamente podríamos sustituirla por sendero, método o técnica. Cualquiera de dichas definiciones es aplicable, y lo que sí es cierto que el yoga, cualquier especialidad yógica, forman parte de una visión global del desenvolvimiento de la humanidad en el presente esquema evolutivo. De manera que un yoga no constituye tan solo una práctica especializada, ya que en realidad es parte integral en la vida y evolución de la misma. Ello quiere decir, por ejemplo, que practicar el Hatha Yoga no significa especializarse en diversos asanas o posturas, algunas de ellas tremendamente complicadas, por lo menos para un cuerpo de naturaleza occidental. Así, la práctica del yoga es consustancial a la vida cotidiana de absolutamente todos los hombres y mujeres. La diferencia sustancial entre todos ellos es la que se produce de forma natural en el recorrido del sendero. Unos lo recorren andando, otros a la pata coja y otros corriendo, sin olvidar nunca que de dichas actitudes el alma y su proyecto nunca está ajena. Y así ha sido desde los alejados tiempos en los que trascendimos las dos primeras razas raíces y comenzamos el sendero de la densidad, experimentación, coordinación y aprendizaje. No olvidemos que las dos primeras razas raíces eran de naturaleza sutil y tuvieron su propio sendero de densificación con el fin de sumergirse en la materia sólida, y de ello no podemos albergar ninguna duda. La primera raza raíz, la polar, era de naturaleza etérica y por tanto ajena a las terribles condiciones geológicas del planeta. Mostraba a un ser amorfo, imposible de identificar con las formas, que posteriormente surgieron aportando aspecto antropomorfo a la humanidad. La segunda raza raíz, la hiperbórea, era de naturaleza semietérica, de naturaleza hermafrodita y extraña reproducción por excrecencias de sí misma. El proceso evolutivo y definitiva densificación nos condujo a la tercera raza raíz, la lemur, y que es cuando comienza a manifestarse la humanidad de forma muy primitiva y tosca. Es cuando el ser humano comenzó su experiencia en el mundo de la materia sólida, es decir, en los subplanos sólido, líquido y gaseoso del plano físico.
Es en esta tercera raza raíz, la lemur, cuando se produce la separación de sexos en el planeta, constituyendo el control del sexo el primer gran reto de la humanidad. Una experiencia en extremo promiscua de la que kármicamente todavía estamos amortizando deudas con enfermedades como por ejemplo las venéreas. Con la aparición de la cuarta raza raíz, la Atlante, es cuando comienza el ser humano a ser identificado con una mayor proximidad a su aspecto actual. La experiencia en el mundo de los deseos y las emociones fue sutilizándose progresivamente hasta atisbar los primeros espacios de la sensibilidad y el elevado sentimiento. Es en este espacio evolutivo cuando comienza esa carrera tan fantástica que nos ha traído hasta aquí, a la raza raíz aria y con la práctica del Raja Yoga. Un yoga que ha potenciado el uso de la mente en el ser humano y nos ha aproximado de forma más nítida al uso de la discriminación, el raciocinio, la duda o el discernimiento, entre otras formas de expresión de su naturaleza. Es importante destacar que los yogas no se suceden unos a otros, sino que coexisten en el tiempo, de la misma manera que coexisten las diversas razas raíces y diluyéndose progresivamente unas en otras. Como debemos destacar que el día a día estamos constantemente practicando, conscientemente o no, cualquiera de ellos, o varios a la vez, ya que debemos insistir, un yoga no es una técnica aplicada por unos pocos, sino que consiste en la aplicación constante de un método de vida por parte de absolutamente toda la humanidad. Un método que conduce a la evolución, y la evolución representa un trabajo colectivo de la humanidad consistente en desarrollar con cada yoga las cualidades que le corresponden a su íntima naturaleza como cuarto reino de la naturaleza. Así, los yogas surgen como método de experimentación y perfeccionamiento, método que ha tenido como resultado una mayor aproximación personal en la búsqueda de la verdad, acelerando el proceso evolutivo de toda la humanidad, pero en sí mismos no constituyen un fin tal como las religiones tampoco lo son. Ha habido y hay muchas escuelas y muy diversos métodos de enseñanza. Pero considerando que la mayor y principal escuela consiste en lo cotidiano de la vida de cada ser humano, en las respuestas que provocamos ante los interrogantes que la vida nos formula a cada paso, de suerte que a lo largo de las muchas vidas o experiencias del alma hemos tenido que perfeccionar los mecanismos del cuerpo físico, aprender a controlar las emociones, experimentar elevados sentimientos o desarrollar la mente para luego aprender a aquietarla. Y en este recodo del camino es donde ha surgido la necesidad vital y trascendente de dar paso a la intuición, abrir las puertas que insinúan la luz que tras los vehículos de la personalidad se insinúa, abrir las puertas a las cualidades de la mónada, es decir, la luz, el amor y el poder, y de las que el alma expresa un definido y constante fluir. Así pues, los yogas o senderos por los que la humanidad ha ido perfeccionando sus vehículos y por los que en un futuro se integrará decididamente en la conciencia cósmica son Hatha Yoga, sendero de tierra, surgido de la necesidad de desarrollar el cuerpo físico. Corresponde naturalmente a la tercera raza raíz, es decir, la lemur. Su práctica culmina con el desarrollo físico y la belleza. Bhakti Yoga, sendero de agua, surgido para coordinar el vehículo emocional en la cuarta raza raíz, la Atlante. Es un yoga que a través de la práctica piadosa y las religiones, entre otros métodos, nos ha aportado sensibilidad y elevadas emociones. Raja Yoga, sendero de aire, impulsa la coordinación y control del cuerpo mental inferior, un yoga característico de la quinta raza raíz, la Arya.
Su práctica nos ha permitido pensar, deducir y discriminar con mayor definición y progresivamente, en la medida que se aquieta, nos aproxima a los niveles del pensamiento abstracto. Agni Yoga, sendero de fuego, surge del mental superior y primeros subplanos del cuerpo búdico, un yoga que constituirá el sendero de la sexta raza raíz, todavía no aparecida, lo cual nos hace pensar que la precipitación actual de dicho yoga es como consecuencia de que la humanidad en general está evolucionando a un mayor ritmo de lo esperado, aun cuando aparentemente no lo parezca. El Agni Yoga representa el punto de síntesis. De los 7 senderos, el del yoga de fuego constituye el cuarto, lo cual le constituye como el punto de equilibrio entre todos ellos, pero tengamos en cuenta que no es tan solo la síntesis de los 3 senderos trascendidos. Dicha síntesis constituye el equilibrio o la alineación de cuerpos tan apreciado en las prácticas meditativas o en la vida cotidiana. Al establecerlo como síntesis, nos referimos a los 3 senderos de la personalidad y a los 3 posteriores que se constituyen en el método de divinización consciente del hombre. Devi Yoga, sendero de éter. En este sendero se establecerá un contacto consciente con el mundo débico, con las consecuencias trascendentes que implica. Se podrá decir que es cuando se establecerá la verdadera fraternidad humano-débica, es decir, la mutua identificación y las consecuencias de transformación del ser humano en un creador, y la percepción real de la cualidad divina del amor. Se comprenderá fielmente la frase que nos dice que hay un deva para cada hombre y un hombre para cada deva. Yoga solar, sendero del superetérico. Es evidente que el alcance de dichos senderos escapa por completo a nuestro entendimiento. Como se escapa el yoga cósmico, sendero atómico, ya que de este sendero debemos mantener un profundo silencio y tan solo dejar que la intuición fluya, tan solo eso. Como vemos, pues, los muchos senderos que nos conducen por el sendero de la vida se nos pueden antojar largos y con muchas dificultades. Sin duda las hay, pero es el Agni Yoga precisamente el que por su constitución en síntesis de todos ellos es el que nos hace percibir que el sendero no tiene principio ni tiene fin, que nuestra realidad es ajena al tiempo, que la vida se expresa en un instante de serena expectación, es decir, en un aquí y ahora que encierra y a su vez muestra todo misterio. Pero de ello hablaremos más adelante.